Paz de Cristo, te habla tu hermano y amigo, el pastor Donato Valadez. Hoy es un día de victoria, es un día de privilegio en el cual Dios nos ha concedido poder disfrutar y seguir disfrutando de sus ricas y abundantes bendiciones. Hoy nos toca el capítulo número 6 de esta hermosa serie y el tema del capítulo 6 son las crisis financieras o la crisis financiera. La palabra de Dios tiene respuestas aún para las cuestiones materiales. Estaba recordando que se nos describe allá en los tiempos de José una crisis de hambre, una escasez terrible, a tal grado que de muchas regiones llegaban a comprar grano para llevar a sus tierras, y esto se fue dando de una manera muy vertiginosa. Pero en medio de toda esa situación, Dios levantó en su momento a un hombre con su espíritu, con esa gracia y esa sabiduría. Y bueno, pues una crisis financiera es cuando se han rebasado los recursos, ya no son suficientes y llega a un punto de que son escasos para cubrir las necesidades. Y en esta hora queremos hablar de que Dios tiene un plan, que Dios tiene una palabra aún para estas situaciones. Muchos siguen laborando, otros en medio de la contingencia siguen bajo convenios del 50, del 75%, pero bendito sea Dios que Él tiene respuesta para todas las necesidades. ¿Qué de aquella gente que son jornaleros, que viven al día? Es decir, que se alimentan, tratan de cubrir las cosas necesarias con el sustento diario. Bueno, tanto para unos y para otros, obreros, jornaleros, el Señor tiene una respuesta, así como para empresarios, para comerciantes. Y empezaremos diciendo que en el Salmo 37, 24 al 26, número 1 dice que el Señor no desampara, no deja al justo desamparado. Allí se mueve el Dios de justicia. En medio de todas estas situaciones, Él no deja a sus justos, a sus hijos, en el desamparo, en el abandono. Y qué importante y qué interesante es recordar y reconocer esta palabra de Dios para esta generación, para este tiempo. No sé qué tipo de necesidad, no sé qué tipo de situación financiera, material estés atravesando, pero Él sigue hablando en su palabra y diciendo que Él no va a dejar al justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Y esta es una palabra viva del Señor. Hay otro consejo también que en Mateo capítulo 6, en el verso 25 al 26, Dios sustenta a las aves del cielo. Mirad a las aves del cielo, que ellos no trabajan, no hacen algo, sino que el Señor les provee los recursos para que ellas sean sustentadas. Él le provee las situaciones para que sus necesidades sean saciadas. Vuestro Padre Celestial las alimenta y tú y yo valemos más que una ave del cielo. Nosotros somos una creación a imagen y semejanza de Dios, no solo como el ave, sino que Él nos diseñó de una manera especial y por lo tanto tú y yo valemos más que cualquier ave del cielo. Tercer consejo para vencer toda crisis financiera de su palabra dice que Dios suplirá conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y esto es interesante, importante reflexionar. Tú no tienes recursos en ocasiones o son limitados. No tenemos esa abundancia de recursos. De hecho, en economía hay un principio que dice que siempre serán mayores las necesidades que los recursos. Pero mira, lo interesante del consejo de la palabra de Dios
Lo importante que establece el Señor, dice, mi Dios pues suplirá conforme sus riquezas en gloria. Y hay algunos han dicho que Dios es pobre, pero la Biblia dice que Él siendo rico se hizo pobre, entonces no es pobre. Nuestro Dios es rico en gracia, en gloria, en poder, en majestad. Y conforme sus riquezas en gloria, Él te va a suplir a ti y me va a suplir a mí y nos va a suplir a todos conforme esas riquezas. Así que vayamos adelante, vayamos confiados a ese Dios de gloria, a ese Dios de riqueza soberana y poderosa, para que venga el oportuno socorro en tiempos difíciles. Pero seguimos avanzando. Hay respuestas para toda crisis financiera. Dios también va a bendecir a aquel que da con alegría. La Biblia habla en 2 Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre. Ay, ¿cómo está esto, pastor? ¿Cómo es que dando podemos recibir? Pues así es, son los principios del reino, son los principios de Dios que establece. Algunas veces escuchamos que Dios bendice, dice un coro por ahí, ¿verdad? Dios bendice al dador alegre, pero la realidad bíblica es que Dios ama al dador alegre y tú y yo hemos sido bendecidos para bendecir. Aún en las peores circunstancias podamos dar, honrar a nuestro Señor con la ofrenda, con nuestra vida, con nuestro corazón. Hay algunos aquí en este punto que, por ejemplo, critican duramente el asunto de los diezmos y dicen, no, pastor Donato, ese asunto de los diezmos es de la ley. Le tengo malas noticias para aquel que cree de esta manera. Los diezmos no nacieron en la ley. Abraham se los dio el padre de la fe, lo hizo de una manera voluntaria, de una manera generosa a Melquisedec, y ahí está nuestro fundamento. No honramos a los pastores, no honramos simplemente a los líderes de la iglesia. Qué bonito tener pastores, qué bonito tener un liderazgo santo, noble, pero honramos a Dios con todos nuestros bienes, con toda nuestra fuerza, porque somos bendecidos para bendecir. Sigue hablando la palabra de Dios y dicen que tenemos que abandonar el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Por ahí también a veces confundimos esto y decimos, es que raíz de todos los males es el dinero. No se me equivoque. Hay que leer bien, hay que entrar a la palabra de Dios. Ahí dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando ponemos encima de todas las cosas ese amor por el dinero, por los recursos materiales, esto no es santo, esto no es bueno, porque va a haber muchos problemas, va a acarrear muchas envidias, muchas situaciones conflictivas. Así que si ponemos en balanza a Dios primero, segundo a nuestra familia, entonces tercero al ministerio o la iglesia, vamos a ir en un orden. El dinero es necesario para todo. Otra escritura nos dice que el dinero sirve para todo. Y esta es una realidad bajo este ordenamiento de Dios por medio de su palabra. También tenemos que dar al necesitado. Para salir de una crisis financiera, tenemos que tener ese gozo, esa alegría por honrar a Dios, por bendecir nuestra casa, nuestra familia, pero también dar al necesitado. Hechos 20:35, hay más dicha en dar que en recibir. El que da al pobre, a Dios presta. Y yo sé que tú dices, pero pastor, son muy pocos mis recursos, así sea un centavo. Pero cuando lo damos de todo corazón, al que está, a la viuda, al que está necesitado, como al huérfano, el Señor va a abrir los cielos. Y esta es una promesa de su palabra. Estas son promesas que Él las estableció. No las estableció una organización humana, las ha establecido el mismo Dios de poder, de bendición. Otro de los consejos
que salimos, ¿verdad?, de toda crisis financiera, y hay que decirlo, hay que saldar las deudas, hay que saldar las deudas. En lo personal, a nosotros nos ayudó mucho un curso bíblico sobre la pastoral financiera. Y gracias al Señor que ahí nos dijeron este principio. Proverbios 22:7 dice, los deudores, Proverbios 22:17, los deudores son esclavos de sus acreedores. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Por eso, una de las formas y de las maneras que podemos saldar nuestras deudas es ir de poco a lo mucho, es ir pagando las pequeñas deudas, y ya cuando ya hemos pagado una deuda pequeña, nos va a ayudar a pagar una mediana hasta alcanzar pagar las deudas mayores. Esto es interesante, esto es importante, y en esta hora yo quiero pedirle a Dios que nos ayude, que bendiga nuestros hogares, que bendiga nuestras familias, porque es importante honrarlo. Desde el tiempo de José se estableció mucho un principio de quintar. De cada 10 pesos, los judíos, los israelitas, solo toman 8, porque 2 lo guardan. Y este es un principio de ahorro. Este es un principio que Jehová, Dios, le dio a su pueblo Israel. Y en medio de la crisis que se ha levantado, sabes que hay un pueblo que tiene recursos, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo es aquel que tiene este principio, que lo pone en práctica. Vamos a ahorrar un porcentaje, vamos a ahorrar una pequeña cantidad cada vez que recibimos un ingreso, y esto va a ser una fuente de bendición para cualquier necesidad y adversidad. Padre, oro en el nombre de Jesús para que todos los problemas económicos, financieros, sean resueltos en cada hogar, en cada familia. Reconocemos que tú eres nuestro Padre, nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor, y que nada, Señor, estará fuera de tu control si nosotros depositamos nuestra confianza en ti, en el banco tuyo de la fe. Gracias, amado Espíritu Santo. Le motivo a seguir adelante y a continuar en esta serie, Confianza en un mundo de crisis. Su hermano y amigo Pastor Donato Valadez le agradece por su tiempo y le invita a que nos siga mandando sus comentarios, sus peticiones de oración al WhatsApp 656-294-1008. Aquí desde México, así lo marcamos, ¿verdad? Y desde la Unión Americana anteponemos el 011-52. Bendecidos para bendecir.